A través de la descendencia de Abraham, encontramos que Dios tiene un propósito especial para el resto de la humanidad, para poder llevar a cabo el plan de salvación a través del pacto. Cuando Dios elige, llama a Israel como pueblo, como nación, no solamente le provee de grandes bendiciones, sino también de especiales deberes que ellos debían cumplir para que los propósitos de Dios se pudieran llevar a cabo. ¿Cuál fue la respuesta de Israel? ¿En qué consistió este llamado? ¿Será que Dios tiene favoritos? ¿Será que Dios hace un pacto solo con algunos y el resto, los que no son elegidos, están excluidos de la misericordia divina? ¿Y de qué forma esa elección en el pasado de Israel también nos involucra a nosotros? ¿Será que también debemos aceptar una invitación especial de Dios hoy para nuestra vida? Bueno, van a ser algunas de las ideas, de los temas que vamos a estar tratando en este sexto capítulo de Lecciones de la Biblia, al cual desde ya te damos la bienvenida. Esta semana, la simiente de Abraham. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Cómo están, queridos amigos? Es un gusto poder saludarles a cada uno de ustedes y darles la bienvenida a Lecciones de la Biblia. Cada semana es un agrado poder leer sus comentarios, leer sus correos electrónicos, saber que están siguiendo la temática y también manifestando sus preguntas, sus dudas, sus sugerencias. Todas son bienvenidas. Así que recuerden que también estamos orando por ustedes, por aquellas peticiones que muchos de ustedes a través incluso del chat, de las plataformas digitales, como por ejemplo en YouTube, te invitamos a que revises también nuestro canal, pues te permite tener el contenido, revisarlo cada vez que tú puedas y también compartirlo. Y allí muchos de nuestros amigos también abren su corazón, exponen sus pedidos de oración, nosotros oramos por ellos y por supuesto también se forma algo muy especial, que otros amigos también responden a los pedidos, a los comentarios y están interactuando en esta linda comunidad que se forma a través de las redes sociales o las plataformas digitales. Pastor Oscar, bienvenido. Ya estamos casi llegando a la mitad de nuestro desafío de este trimestre. ¿Cómo está? ¿Cómo se ha sentido, pastor? Bien, además que hemos tenido un clima muy agradable, ¿no? A veces hemos sentido un poquito frío, pero está agradable. Y en Recordar, este ambiente también exacto, muy recordar a natural. nuestros amigos que estamos aquí en los jardines de nuestra universidad, aquí en Chile, Universidad Adventista de Chile, la ciudad de Chillán, que tiene un clima muy particular. Las 4 estaciones muy marcadas, pero de pronto como que el verano parece invierno, la primavera parece verano, pero bueno, es propio también del tiempo en el cual estamos viviendo, pastor, ¿no? Así es. Bueno, estamos en el tiempo del fin y veremos muchos cambios. Así es. Pastor, estamos tocando la misma temática, pero vista desde diferentes ángulos o puntos de vista. Eh, Vamos a estar hablando de lo que ya hemos hablado, de gracia, iniciativa divina, de obediencia, de deberes, etcétera. Pero esta vez, bueno, estuvimos con Adán, estuvimos ahí con Noé, con Abraham, su experiencia, las promesas generales que se le fueron dadas a Abraham. No obstante, en este capítulo vamos a estar viendo ya cuando se concreta el llamamiento a un pueblo, a una nación,
O sea, ya estamos hablando de aspectos colectivos. Entonces, bueno, comentarle a nuestros amigos que vamos a estar hablando los mismos elementos, pero ahora aplicados a un aspecto colectivo y por ende también nos va a involucrar a nosotros como iglesia en el tiempo final. Así es. Y el apóstol Pedro como que trata de unir ese aspecto de llamado individual de los patriarcas, más tarde Israel, y también la iglesia. En el texto que está allí en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, en donde él dice que somos nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio. Es decir, allí hay un propósito divino. Así es. No es porque Dios le agradó solamente y los llamó y a ellos los quiere más que a otros, no. Sino que el Señor tiene propósito. El Señor nada hace sin un propósito definido. Y eso es lo que vamos a estar, sin duda alguna, estudiando. Pedro, como usted bien dice, toma las palabras del Antiguo Testamento en relación a Israel. Y para poder entender nuestro propósito, nuestro rol de la iglesia remanente en el tiempo final, debemos entonces estudiar aquellos elementos relacionados con Israel. No obstante, antes de abrir la palabra de Dios, vamos a orar. Y hoy tenemos también un pedido especial o un motivo especial de oración. Cuando vemos la historia de Israel y Dios les dice, yo te he elegido, tú eres especial para mí, hay una motivación, hay un amor, hay un cariño. ¿Sabes qué? Vamos a orar por algo muy especial. Hoy en día existe una enfermedad, un trastorno terrible que se da a nivel integral, podríamos decir, pero se origina en la mente del ser humano, la depresión. Por ejemplo, la depresión afecta también el aspecto físico y el aspecto espiritual, por supuesto también el aspecto social. Cuando uno se siente poco valorado o tal vez la autoestima disminuye, es interesante que Dios a Israel, y lo vamos a estudiar, le dice, tú eres especial, tú eres el mejor, pero no es por sus capacidades o cualidades, sino por lo que Dios es capaz de hacer en Israel. Tal vez nos sentimos desganados, desanimados y hemos descuidado la importancia de lo que Dios es capaz de hacer en nuestra vida, de cómo Él nos ama y también nos entrega dones, talento para sentirnos útiles en su obra. Pero hay muchos cristianos, hay muchas personas padeciendo y viviendo en medio de una depresión y queremos orar tal vez por ti o tal vez por algún ser querido, alguna persona que tú conoces que está viviendo esta lamentable situación. Te invito entonces a orar e incluso ahí en el chat para que tú puedas poner tus pedidos de oración en relación a este motivo, para que podamos orar los unos por los otros. Oremos. Buen Dios y Padre, en esta hora te damos gracias por la oportunidad, Señor, de abrir tu palabra y apreciar aquel Dios maravilloso, el cual tiene tantas iniciativas para con nosotros. Nos ama y en Cristo Jesús, Señor, podemos llegar a ser grandes personas. Podemos llegar a ser, como dice tu palabra, Señor, sabios, fuertes, solamente en Cristo Jesús. Es por eso que en esta hora, Señor, queremos orar de forma especial por aquellos amigos, por aquellas personas que puedan estar padeciendo de depresión, para que tú puedas, Señor, a través del Santo Espíritu trabajar en su mente, en su corazón, para poder apreciar las bondades celestiales y aquello, Señor, todas las bendiciones que tú tienes para tus hijos. Acompáñanos y que este estudio sirva también para tomar decisiones de vida eterna al final de este programa. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Llegamos, pastor, entonces al momento cuando el pueblo de Israel es elegido. Vamos a abrir la palabra de Dios allí en Deuteronomio capítulo 7, verso 6. El llamado o el llamamiento de Dios a Israel, y es interesante cómo la palabra de Dios lo muestra en Deuteronomio capítulo 7, verso 6. Si usted tiene su Biblia, le invitamos también a acompañarnos en la lectura. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Te ha escogido para que le seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra.
Cuando antiguamente, ahora se hace poco, ¿no? Pero antiguamente, en el mes de noviembre, diciembre, los profesores sacaban un ranking de los mejores lugares en el curso. Primer lugar, segundo, tercer lugar, de acuerdo a las mejores notas que hayan sacado. Digo que afortunadamente hoy no se hace, o al menos no se debiera hacer, porque son otros también atributos que se pueden valorar. Y no solamente el que saca mejores notas, sino también el que estaba por allá abajo, pero subió un poquito, también se premia su esfuerzo. Pero da la impresión, pastor, de que Dios está mirando a todos sus alumnos, a todos los pueblos, las naciones que potencialmente tal vez podrían llegar a ser los mejores. ¿A qué se refiere el texto cuando dice que Israel era un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra? ¿Eran los mejores? ¿Eran los más fuertes? ¿Eran los más sabios? ¿Eran los que tenían desarrollado mayor tecnología? ¿A qué se refiere esta elección divina? En realidad que el Señor dice que Él no escogió a Israel porque eran los mejores, porque era el pueblo más insignificante de la tierra. Él pudo haber elegido un pueblo más grande, más visible, más poderoso. Sin embargo, decide elegir a Israel por un solo motivo, porque Él quiere formar un pueblo para una misión. Y la misión no es fácil, porque el Señor le dice, tú eres un pueblo santo. La exigencia espiritual era alto nivel. No podía ser elegido por Dios si no era santo, si no cumplía con ese nivel de exigencia. Así que si alguien dice, no, el Señor tuvo privilegiado, no, pero esos privilegiados tuvieron también su responsabilidad más alta que todos los demás. A ellos Dios les exigía más. Además que dice, Jehová te ha escogido para ser un pueblo especial. Ser un pueblo especial significaba, a partir de la santidad, cumplir una misión. Ahora, la palabra especial en hebreo, segulá, quiere decir un tesoro que se lleva consigo. No es un bien raíz como una casa, que yo tengo un tesoro ahí en mi casa, pero no lo puedo transportar. No puedo llevarla consigo. Sin embargo, este pueblo era un tesoro segulá, era un tesoro especial que se puede transportar, que se puede llevar consigo. Eso quiere decir la constante compañía de Dios. Eso da pertenencia, ¿no? Porque ahora alguien puede tener un tesoro y en la antigüedad era muy común enterrar los tesoros, ¿no? También. En ciertos sitios, terrenos, pero le da un sentido de algo impersonal, ¿no? Es mío, pero está enterrado. Interesante que cuando está siendo portado por la persona, da un sentido de cercanía, de pertenencia. Obviamente estamos hablando, en este caso, del pueblo, porque algo inmaterial no puede sentir pertenencia, pero cuando el pueblo es, con esta palabra designado especial, es interesante que el pueblo también tiene que sentir que pertenece a y que está siempre con. Claro. Y además de la santidad que el Señor le exigía, no le exigía la santidad para que se vieran bonitos. No, el Señor le exigía la santidad para que ellos cumplieran una misión. ¿Cuál era? Fueran sacerdotes del mundo. Israel, toda la nación de Israel, Dios quería que fueran sacerdotes, que todas las demás naciones vinieran hasta Israel para conocer del Dios verdadero, ellos hicieran de sacerdote, orando con ellos, explicándoles la palabra. ¿Cuál era la función del sacerdote, pastor? La función del sacerdote era ser como un mediador entre Dios y los hombres, enseñar las verdades que Dios había depositado, para que los demás alcanzaran la salvación, guiarlos por el camino de la instrucción. Ahora, de paso, el Señor cuando entrega ley, la palabra ley en hebreo se dice Torá, pero lo traducimos como ley, pero en el fondo
quiere decir instrucción. Así que las leyes de Dios o los 10 mandamientos, más que ley, son instrucción que deben guiar a la persona para hacer el bien o ser salvo. No es simplemente un documento legal, es más que eso, es una instrucción divina. Pastor, bueno, en Deuteronomio, después en el verso 7, el verso 6 termina diciendo más que todos los pueblos que están sobre la tierra, da la impresión de superioridad, pero el verso 7 el Señor mismo responde y dice, no por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos que ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Haciendo un paréntesis, después vamos a continuar con la idea de santidad, de todas las responsabilidades que el pueblo tenía que cumplir, pero me quedé pensando en elegir algo insignificante, pero con un tremendo potencial. ¿No es parecido a la elección de los discípulos que Jesús hizo? Sí, hay varios casos, no solo de los discípulos, porque en el caso de los discípulos, por supuesto, eran insignificantes, por varias razones. Menciono 2 al menos. Una, porque eran galileos. Decir Galileo era decir campesinos, pescadores del norte, alejados del centro de la cultura, La capital. de la capital, Jerusalén, donde estaban los rabinos, estaban las escuelas. Ellos no tenían el privilegio de estar en una escuela de rabinos, ser instruidos. Decir Galileo eran campesinos ignorantes, o pescadores ignorantes, o no sé, de alguna... Y entre comillas, los que más estaban capacitados tenían mala reputación, como el caso de Mateo, que si bien tenía un oficio más cultural, llamémoslo así, pero tenía ahí ciertos prejuicios. Claro, ¿no? Y el más capacitado de todo era Judas. Ujú. Judas, pero sin embargo, descalificaba moralmente Claro, no le servía esa preparación que esa tenía. preparación. Entonces, tenemos ese ejemplo. Ujú. Pero también tenemos el caso de David, cuando peleó con Goliat. Era insignificante, era un jovencito. No pudo enfrentarse a ningún otro soldado israelita, entre ellos Saúl, que tenía una estatura más que El todos. más que todo, claro. Y tenemos otros casos, ¿no? En los cuales Dios, por ejemplo, el caso de Gedeón. Gedeón se reúne tanta gente y el Señor le dice, no, muchos, yo quiero poquito. Pero ¿cómo si el otro ejército es muy grande? No, yo quiero... Y quedaron 300. Con 300 el Señor demostró su poder, porque en el fondo el Señor quiere demostrar su poder. Decirle a su pueblo, el Dios de ustedes es un Dios poderoso, distinto a los otros dioses. Dios puede actuar con poder porque Él es Dios. Llevar al ser humano al reconocimiento de que es una obra sobrenatural y no una obra de mano humana, ¿no? Que fomente la autosuficiencia. El hecho de que el Señor elija lo insignificante es para que lo insignificante también dependa de Dios, porque si fuese muy capacitado, si fuese lo mejor de lo mejor, atribuiría lo que hace, por ejemplo, derrotar a un ejército, incluso echar fuera demonios, como en el caso de algunos discípulos también volvieron a Jesús, Señor, hicimos esto. Y el Señor les dice, alégrate Claro. de que tu nombre, no de que haces esto, Claro. sino de que tu nombre está en los libros de la vida. Entonces, aquí nosotros vemos de que se corre peligro de que muchas veces confiemos en nuestras capacidades, en nuestras habilidades y dejar de depender del Señor. Eso pasó también a nivel colectivo. Ahora, no es que el Señor desprecie al que sabe más, no. Porque tenemos el caso, por ejemplo, de Pablo. Ujú. Pablo era un doctor, teología, por decir así, en derecho canónico, Ujú. en filosofía, habiendo estudiado con los rabinos, en escuelas helénicas. Pablo era muy capacitado. Sin embargo, el Señor lo llama porque ve un corazón sincero. Ujú. Estaba errado, pero el Señor lo transformó. Pero son casos muy aislados en los cuales Dios sí ha llamado a personas que son capacitadas y pudientes. Depende mucho del corazón, ¿no? Ese Estaba es el tema. pensando el caso de Moisés también,
que siendo muy capacitado en las universidades, en las grandes escuelas, en el palacio del faraón, tiene que estar 40 años para desaprender, para vaciarse de todo lo que había aprendido, aún siendo muy capaz. ¿Cómo nos sentimos nosotros? Bueno, para el Señor somos insignificantes, pues nos ha llamado, pero para ser grandes y depender 100% de Él. Ahí está nuestro ánimo, ahí está nuestra motivación, ahí está nuestro llamado. Y que vamos a ver en el siguiente bloque, especialmente cómo el Nuevo Testamento también a nosotros nos señala de que hemos sido elegidos, pero para grandes propósitos divinos. Ya regresamos, hacemos un alto. Y ya estamos de regreso en Lecciones de la Biblia. Estamos estudiando acerca de la elección de Dios para con Israel. Estábamos allí en Deuteronomio capítulo 7, cuando Dios les dice que van a ser una nación elegida por Dios, especial, porque son los mejores, no porque haya mejoría en número, porque sean en sus habilidades, sino porque Dios los amó en gran manera y tenía un propósito. Y este propósito, pastor, tiene que ver con la santidad, lo que estábamos diciendo, el ser apartado para un propósito especial. Estaba recordando ahí en Isaías 35, verso 8, cuando se habla del futuro glorioso de Sión, es decir, cuando el pueblo que ya había fallado, que había apostatado, cuando volviera al Señor, esta profecía condicional, cuando volviera al Señor iba a ocurrir muchas cosas maravillosas. Entre una de ellas dice, y habrá allí calzada y camino, como una carretera, dicen otras versiones, el cual será llamado camino de santidad. No pasará por allí ningún impuro, sino que Él mismo estará con ellos. El que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Hablábamos de que el pueblo debía vivir de una forma santa. ¿Qué significa vivir de una forma santa? Primera pregunta. Y la segunda pregunta, y de ahí nos vamos para... Tenía importancia, aquí dice que un camino donde personas tenían que pasar, tal vez del sur hacia el norte, del norte hacia el sur, y al momento de pasar, ellos iban a ver la santidad del pueblo y por ende la santidad de Dios y se iban a sentir atraídos. Aquí hay una misión. Tenía que importancia esta tierra prometida. El lugar geográfico tiene una importancia para el cumplimiento del propósito que el pueblo pueda vivir santo. Primero, ¿de qué se trataba vivir en santidad? Y luego, ¿cómo estaba involucrado ahí el tema geográfico? Sí, dos cosas importantes. Primero, la santidad era reflejar el carácter de Dios, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. A causa del pecado eso se fue perdiendo. La idea es que la santidad volviera a recuperar esa imagen perdida de Dios en el hombre. Por lo tanto, la santidad es un estilo de vida de acuerdo a la comunión con Dios y de acuerdo a la obediencia a sus mandamientos. Y eso crea un estilo de vida. A eso se le llama santidad. No era que tal vez alguien puede decir de las 12 tribus de Israel, había una que eran los más santos, los levitas. ¿Por qué? Eran apartados, porque estaban trabajando en el templo, sino que todo el pueblo tenía la oportunidad de ser santo. No significa hoy en día que tengo que ser un clérigo, un sacerdote, un monje, en una vida completamente aislada, apartada, para lograr un nivel superior al resto de la humanidad, al resto del ser humano, y vivir en santidad, poder tener control de mis intenciones pecaminosas, y así voy a poder reflejar a Dios. Eso es lo que tal vez se puede entender, claro, tal vez, y más aún en la cultura oriental. Claro, y eso sería un error porque ahí entraríamos por el camino de la salvación por obras. La salvación es para todos igual, para el menos humano, para el mayor o el menor en santidad. La salvación es para todos igual. La salvación consiste en ser declarados justos. Y eso es para todos igual. Del tribunal celestial sale, ¿no es cierto?, esa sentencia de que es declarado justo porque creyó en Jesús. Una vez
que aquella persona ha sido salva, ahora el Señor le entrega, además de los privilegios, las responsabilidades. Los levitas tenían mayor responsabilidad, eso era todo. Claro, a mayor responsabilidad, mayor exigencia. ¿Ya? Ahora, así que la santidad es para todos igual. Todos pueden obtener la santidad y en el mismo nivel. Aquí no hay nivel como otras religiones de misterio en los cuales ellos realizaban ritos en los cuales iban subiendo de nivel. Acá no. Acá la comunión es personal de cada uno y puede tener la misma santidad igual que todos. Ahora, pasando al otro punto. Perdón, pastor. Es interesante que el otro día mi hijo me hace una pregunta, ¿no? Y la pregunta de los niños son bien interesantes porque son muy simples y son directas y requieren muchas veces o nos complican. Papá, ¿por qué no podemos comer chanchito? ¿No? Aquí en Chile le llamamos al cerdo chancho, cerdo, puerco. Ahí usted lo traduce de acuerdo a su país. Y la verdad que uno puede sentarse y explicarle todo el trasfondo, o cuando de repente los papás estamos apurados, lamentablemente damos respuestas directas y la Biblia responde de acuerdo a algo muy extraordinario, y es lo que usted está señalando, pastor. En Levítico 11, y lo hemos comentado en otros capítulos de lecciones de la Biblia, de otras temporadas, está todo el manual, el instructivo, con respecto a las carnes, a los animales puros y los inmundos. Entonces, si alguien del pueblo preguntaba, el argumento está en el verso 44 de Levítico 11, dice, yo soy Jehová. Ya hemos hablado del yo soy. Yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis. Es decir, cuando dice, yo soy Jehová y tú eres mi pueblo, está hablando de pacto. Está hablando de relacionamiento, de salvación, de gracia, de todo lo que hemos mencionado. Y luego dice, yo soy santo. Dice, y os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Es decir, lo que usted menciona, pastor, que esto se traduce en la vida diaria del pueblo de Israel, para que en este camino que dice Isaías, que las personas que pasaran vieran y que incluso en el estilo de vida saludable, en la alimentación, ellos vieran que el mayor argumento no es que la religión se lo prohibía, sino que era porque amaban a Dios y era una respuesta de amor a Dios. Entonces, cuando mi hijo me pregunta, papá, ¿por qué no podemos los adventistas comer chancho? O mi hija, ese es mi hijo. Y mi hija me dice, papá, los adventistas no tomamos bebida negra, me dice, ¿no? La Coca-Cola. Entonces, ¿qué argumento le vamos a dar a nuestros hijos? No, ¿por qué no? No, porque somos adventistas. Tal vez se va desarrollando la idea, y también en adultos, que tu religión te prohíbe tomar café, tomar té, tomar esto, hacer esto, ir a este otro, ir al cine. Y al final nos encontramos con, no, mejor prefiero, o más adelante voy a ser adventista, voy a ser cristiano. Primero voy a disfrutar. Pero resulta que aquí hemos perdido el propósito principal de tener el privilegio de ser santos para, por testimonio, predicar y mostrar el carácter y el amor de Cristo. Ahora, qué bueno que haces énfasis en la palabra santo y santidad. Tal vez sería bueno volver a explicar esto porque puede que haya alguien en este momento que esté escuchando y necesite la definición. Ser santo no es por lo que nosotros podamos hacer. Cuando alguien es declarado santo, eso lo hace el tribunal celestial, Cristo en el reino de los cielos, a causa de su sacrificio. Entonces, cuando hemos creído en Jesús, Él nos declara santo, no por atributo personal, no por lo que podamos hacer. Ahora que el Señor nos declara santo, somos salvos, somos justificados, ahora nosotros podemos obedecer porque el Señor ya nos salvó, porque el Señor nos justificó. Y entonces ahora las obras, la obediencia es simplemente una expresión de gratitud. No estamos obedeciendo para ser santos. No, estamos obedeciendo porque ya fuimos declarados santos. Y es un proceso continuo, ¿no? No es entonces, que somos declarados y se acaba. La santidad no se logra humanamente y eso sería bueno que todos lo supieran. Porque alguien podría pensar que a lo mejor
mi tío que murió podría llegar al cielo si yo le hago varias misas o si le hacemos tales rituales. No. La salvación y la santidad no se adquiere por obra humana, por declaración divina y por efecto divino. Ahora, cuando yo soy declarado santo, hijo de Dios, entonces ahora el Señor me dice, mira, tú eres templo, te conviertes en templo del Espíritu Santo. Y ahí entonces uno tiene que recapacitar, decir, si yo soy templo del Espíritu Santo, entonces yo no puedo comer chanchito porque es inmundo. No puedo comer cualquier cosa porque tengo que honrar a Dios porque este cuerpo ya no me pertenece, sino que le pertenece a Cristo que lo rescató con su sangre y yo debo honrar este templo del Espíritu Santo. Así es. Pastor, tenemos un representante de Chile en Israel, el pastor adventista en Israel. Es un muy buen amigo, él es chileno. Está representando ahí a la división sudamericana también, cumpliendo un papel maravilloso. Cierto día lo llamé, me tocaba predicar en la iglesia, quise predicar acerca de esto, ¿no? De cómo el pueblo cumplía la misión en el lugar donde Dios lo puso. Y yo le pregunté, bueno, saludos para él, sé que siempre es seguidor de Lecciones, pastor Gerardo Farías. Y yo le pregunté, oye amigo, ¿Israel es bonito o es feo? Aquí entre nosotros, ¿es bonito o es feo? Porque acá en Chile nosotros tenemos un desierto maravilloso, tenemos campos de hielo, la Patagonia, bueno, Argentina y todos nuestros países, la verdad que tienen sus encantos. Pero cuéntame, ¿es bonito? Y él me manda unos videos de YouTube, de turismo, y me dice, esto es maravilloso. En un día tú puedes estar en la nieve y en el mismo día en la tarde puedes estar en la playa. En el mismo monte o pradera, en una estación del año está verde, florido, muchos colores, y en otro es un desierto, en otra estación. Esto es muy, muy hermoso. Hace poco nos envió una foto un grupo de amigos que tenemos y en Jerusalén estaba nevando. Hace años, 2013 creo que no nevaba. Pero hay un texto en la Biblia que dice que la tierra en sí no es hermosa, sino que es porque mi presencia, dice Jehová, estará en ella. Claro. ¿Cómo conciliar esta idea de que es una tierra que fluye leche y miel, que tiene sus encantos, pero que en sí no, y hemos visto que hasta hoy en día es una tierra producto de muchos conflictos, pero que la promesa era que Dios iba a estar allí, que su pueblo iba a estar allí? ¿Qué particularidad tenía la tierra prometida para Israel? Aquí hay mucho que decir. Cuando Dios llamó a Israel para que se posesionara de esa tierra, era realmente tierra que fluía leche y miel. Y inclusive se han hecho hallazgos últimamente en donde hay tablillas que hablan de esa tierra con mucha abundancia de miel. Literalmente. Se cultivaba mucho el sistema de abejas, panales, se cultivaba mucha miel. Y también muchas otras producciones. Nosotros tenemos aquí en la Biblia que un racimo de uva lo llevaban entre dos. Pero ahora ya no tenemos tanto eso. Más bien era el punto geográfico en el cual el Señor los quería instalar. Ellos debían cumplir una misión para el mundo. Y como tú bien leías antes, los caminos de santidad que llevaban hacia Israel y hacia Jerusalén, los peregrinos y todos los extranjeros que pasaran por ese lugar debían quedar impactados e impresionados por la enseñanza, por el estilo de vida, por una nación próspera y saludable. Pero eso no se logró, porque Israel no cumplió el pacto. Y Satanás cumple otras misiones muy parecidas. Lamentablemente Israel no llegó a ser el centro del mundo para cumplir la función sacerdotal, y lo llegó a ser Roma. A tal punto que hay un dicho que dice, todos los caminos llegan a Roma. Llegan a Roma. Fíjense que tenemos un texto en Zacarías capítulo 8, verso 23, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío y le dirán,
iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Hay otro texto que dice, enséñanos de Jehová. O sea, aquí se estaba profetizando la necesidad del mundo, de las naciones vecinas, de conocer a Jehová una vez que éste era dado a conocer a través del estilo de vida del pueblo. Geográficamente Dios les dio una tierra que estratégicamente permitía que muchos extranjeros, desde personas comunes y corrientes, grandes embajadores, representantes de otras naciones, con otros idiomas, que la gente dijera, yo quiero esto para mí, yo quiero esto para mi pueblo, para mi nación. Pero resulta que el pueblo y los estudiosos dicen que la mayor cantidad, porcentualmente, la mayor cantidad de tiempo de Israel fue infiel a Dios. Estuvo en un estado de apostasía. Solo en el tiempo de David y parte del tiempo de Salomón hubo una unidad y la gente, ¿no? Está la reina de Saba que ve la grandeza de Dios a través de cómo Dios bendecía también a Salomón y a todo el reino. Qué triste que esta misión no se pudo concretar cabalmente como eran los planes divinos. Claro. Y el profeta Jeremías, en el capítulo 11, verso 8, hablando de su pueblo Israel, dice, pero no oyeron, ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Qué lamentable, ¿eh? La sentencia que tiene que decir el profeta aquí de parte de Dios. Ahora, lo que ellos tenían que hacer era dar a conocer su Dios, el Dios verdadero, el Dios que creó los cielos y la tierra. Tenían que darlo a conocer a las demás naciones. ¿Y qué hicieron? Se fueron tras los dioses de las naciones de las naciones vecinas, claro. Cuando era todo lo contrario. Los demás tenían que venir hacia ellos y no lo cumplieron. Entonces fue lamentable. Así es. Pastor, y el pacto involucraba promesas, bendiciones, pero también tenía la contraparte. Si tú eres fiel y guardas los mandamientos, yo estaré contigo, seré tu Dios, tú serás mi especial tesoro, etc. Pero si no, y es lo que vamos a ver en el siguiente bloque, ahí en Deuteronomio 28, el Señor anticipó, advirtió, no obstante el pueblo no quiso obedecer y eso trajo sus consecuencias, pero a la vez nos involucra también a nosotros en el tiempo final. Volvemos entonces, hacemos un alto. Hola. ¿Te comunicas de manera cercana y constante con el Creador para conversar sobre tu vida y la de tu familia? ¿O quizás tienes alguna duda sobre cómo hacerlo de mejor manera y crear un lazo mucho más poderoso con Dios? Llámanos a los números que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico para solicitar de manera gratuita la revista La Biblia Habla. Con ella podrás aprender más sobre estos y otros temas, tales como el plan de salvación para la humanidad o la dulce seguridad del perdón del cielo. Te estamos esperando. Dios te bendiga. Y ya de regreso a nuestro último bloque de este capítulo, estamos estudiando, conversando con nuestro pastor Óscar acerca de el llamamiento que Dios hizo a su pueblo, a Israel. Pastor, las promesas, el cumplimiento de estas, ¿eran incondicionales o eran condicionales? El Señor en Deuteronomio 28 tiene bendiciones, pero también llama la atención que tiene maldiciones. ¿De qué se trata? ¿Es condicional o es incondicional? Condicional. ¿De qué depende? Dependía de la fidelidad del pueblo, de la obediencia, de la fe que ellos tuvieran en su Dios. De la fe partía todo. Cuando alguien pone fe en algo, es porque cree en eso y va en pos de eso. Si ellos perdían la fe en su Dios, por supuesto, iban a poner la fe en otros dioses, que no eran dioses, en el fondo.
Y allí el capítulo 28 de Deuteronomio, verso 1, dice, acontecerá que si oyeres, y ahí está la parte condicional, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y continúa diciendo que vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Serás bendito tú en tu ciudad, bendito tú en el campo, el fruto de tu vientre. Muchas bendiciones. Pero estaba el sí. La condición. La condición. Lo mismo que para Adán y Eva. Si ustedes son fieles y no comen del árbol prohibido, entonces no habrá ningún problema. Pero ellos no lo cumplieron. A Israel le pasó lo mismo. Y está la otra contraparte. Allí en el verso 15 en adelante, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. El punto es que Dios hace un pacto con Israel, pero si Israel desecha el pacto, no cree en Dios, deja de creer, de confiar en Él, entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Retirar su pacto. Cuando Dios retira su pacto, su pueblo, sus hijos, quedan desprovistos. Y entonces las demás naciones pueden entrar y destruir o matar. Que fue el caso de los asirios y los babilonios respectivamente con Israel y Judá. Claro. Pastor, pero sí, retirar el pacto porque están avisados, porque están advertidos. El pueblo decide ir en pos de otros dioses, está en apostasía. Pero ¿qué hay del resultado del pacto, de restaurar a la humanidad, del plan de salvación? ¿Por qué Dios, lo voy a decir así, ¿no? ¿Por qué Dios se arriesga a que el plan, el pacto, el plan de salvación, esto de reflejar el carácter, dependa de seres humanos? ¿Se echó por tierra el plan de salvación? ¿Se puso en riesgo incluso la venida del Mesías? ¿O hay algo ahí que tiene que ver con nosotros? Por ejemplo, estoy pensando en Elías, ¿no? Solo yo he quedado, y el Señor le dice, No. ¿Se pone en riesgo la misión o ante la apostasía colectiva del pueblo? No. Siempre ha habido y habrá un remanente. ¿Qué significa remanente, pastor? Remanente es lo que queda, esos poquitos fieles que habiendo apostasía, habiendo idolatría, siempre hay algunos que quedan fieles al Señor a pesar de las circunstancias que lo rodean, ¿no? Podemos vivir en un lugar donde haya mucha corrupción, como le pasó a Noé, como le pasó a Enoc. Sin embargo, ellos lograron vivir una vida en comunión con Dios. En el caso de Lot. En el caso de Lot, también Abraham. Ahora, hay otra forma de explicar esto, y es que ¿por qué Dios persiste en trabajar con el hombre, en batallar por el hombre y hacer un pacto con el hombre si el hombre es infiel, si el hombre es pecador, si el hombre es malo, de vez en cuando es fiel, después apostata? ¿Por qué Dios? Y ese es un misterio, porque el amor de Dios es tan profundo que es un misterio, a tal punto que el apóstol Pablo describe esta situación en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Y dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Es un misterio. Lo que Dios hace por el hombre no lo podemos explicar, porque es incomprensible. Cuando uno tiene una sociedad y el socio, ¿no es cierto?, le responde mal, le ha robado
lo ha estafado. Ya después no sigue esa sociedad. Pero Dios persiste con el hombre. ¿Por qué? Porque es un misterio. El amor de Dios, la misericordia de Dios es tan profunda, es tan alta, tan amplia. Después dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El plan de salvación basado en el amor de Dios es un misterio profundo. No lo podemos explicar. Lo que nosotros explicamos acá son cosas muy superficiales. Correcto. Llama la atención, pastor, el caso de Elías, que él siendo remanente, aún siendo perseguido por una orden real o gubernamental, el Señor lo lleva a un lugar y lo sustenta. Pero aún siendo sustentado, se ve afectado por la situación que se estaba viviendo, porque llega un momento en que se seca el arroyo. Recordemos que va al arroyo, es sustentado por las aves, Dios a través de las aves y del arroyo. Pero llega un momento en que se seca el arroyo. Es decir, la sequía también le afecta a Elías. Y el Señor le dice, muévete, vamos, avanza, tienes que estar activo. Y ve a Sarepta, donde una viuda, etc. Entonces, aquí nosotros vemos que el remanente es sustentado en el tiempo final, o en cualquier época, es sustentado, estoy pensando también en los valdenses, es sustentado por Dios, pero no está exento de también sufrir las consecuencias de estar viviendo en el tiempo, en su propio contexto. Por ejemplo, edictos reales o edictos políticos religiosos, persecuciones, hambre, pestes, pandemias. No obstante, Dios siempre está al control de la vida del remanente. Pastor, usted hablaba del amor. El amor de Dios permite que, a pesar de que el pueblo decide salir del pacto, rechazar el pacto continúa. Y es ahí donde el apóstol Pedro dice, más ahora vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué ocurrió con ese Israel y por qué se dice ahora que nosotros somos el Israel de Dios? ¿Cómo se vive esa transición? ¿Qué hay de las promesas que eran condicionales? ¿Se pueden aplicar ahora, hablando incluso proféticamente, en interpretación profética? Eso que era condicional para el pueblo y el pueblo no lo cumplió, ¿se puede cumplir para nosotros en el tiempo final? Sí. Antes de responder esa parte, quiero leer allí en Miqueas 4:6 cómo se expresa el amor de Dios por el remanente. Y dice allí, en aquel día, Miqueas 4:6 dice, en aquel día, dice Jehová, juntaré la que cogía. Si al Señor no le importa cómo sea, si ese ser humano desea volver a Dios, Él lo acepta. No importa las condiciones en las que venga. Y tenemos el caso del hijo pródigo. En las condiciones en que volvió el hijo pródigo, el padre pudo haberle dicho, mira hijo, ya tú pediste tu parte, mira las condiciones que vienen, yo no te puedo recibir así. No, el padre todos los días lo esperaba. Y aquí el Señor dice, juntaré la que cogía y recogeré la descarriada. Y a la que afligí, pondré a la coja como remanente. Mira, interesante eso. Y a la descarriada como nación robusta. Es decir, el Señor puede tomar lo insignificante y tornarlo Algo fuerte. Fuerte. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Uh-huh. La misericordia de Dios. Nosotros a veces en la tierra, cuando alguien hace una selección para un trabajo, para un estudio, se busca al mejor. Claro. Porque se pretende llegar más arriba con el mejor. Al Señor no le importa eso. El Señor puede tomar la coja, la descarriada, la trae, el Señor la prepara y entonces la levantará sobre todos los demás pueblos. Ahora, el remanente. Israel no cumplió, así dijo Jeremías, Israel no cumplió. Por lo tanto, las condiciones de pacto, de promesa, de exigencia y de misión le pasa ahora a la iglesia cristiana. Y es por eso que
Tanto el apóstol Pedro, en su discurso allí en Hechos capítulo 2, como el apóstol Pablo, allí en Gálatas, dice, todos ahora, los que son de la fe de Abraham, son hijos de Abraham. Todos. Aquí no hay diferencia de nación, de hombre o mujer, no hay diferencia de esclavo o libre, sino que todo aquel que cree en Dios, en Cristo, dice él, entonces pasa a ser de la fe de Abraham y pasa a ser heredero de Abraham, de acuerdo a las promesas, y pasa a ser también simiente de Abraham. Así que ahora la iglesia remanente es el pueblo que tiene que cumplir la misión que Israel no cumplió. Ahora, pastor, la iglesia cristiana es el Israel. Y ya para ir haciendo una invitación a nuestros amigos, entonces también hay un remanente especial dentro del pueblo de Israel espiritual hoy en día. ¿Y será que el Señor tiene una invitación para ser parte de ese pueblo remanente en este tiempo final? Sí. Apocalipsis 14:12 dice que, porque allí en el capítulo 14 tenemos el último mensaje de Dios al mundo, el mensaje de los 3 ángeles. Y el verso 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Allí en esa fe de Jesús está el pacto. Y ya que hemos mencionado este texto, si alguien pregunta, ¿puedo yo saber que en la tierra existe un remanente? Sí, existe un remanente. Aquí están las condiciones del remanente. Apocalipsis las menciona. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En otras palabras, conservan el pacto con Jesús, pero también son obedientes. Por lo tanto, hay un remanente, hay una iglesia que pisa sobre esta tierra, que el Señor está utilizando como su pueblo para dar el último mensaje. Yo te quiero hacer un llamado a ti, para que tú también te unas a este remanente, que tú creas en Jesús y seas obediente a Jesús. Y yo quiero orar por ti en esta oportunidad. Te invito a que oremos. Señor y Padre Santo, en esta hora hemos hablado del remanente final. Y queremos, Señor, pertenecer a ese remanente. Queremos ser fiel a ti hasta cuando tú vengas. Pero también hay algunas personas que todavía no han creído y no han integrado este remanente final. Queremos, Señor, que tú los guíes, que tú los ilumines con tu Santo Espíritu para que puedan tomar una buena decisión. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Óscar. Nos reencontramos en el siguiente capítulo. Y usted terminaba esta conclusión hablando de que una de las características es guardar los mandamientos. Y precisamente en las próximas lecciones, en los siguientes capítulos, vamos a estar estudiando también de cómo el pacto tiene que ver con la gracia, pero también con la ley. Por lo tanto, te dejamos invitado para que tú puedas continuar en compañía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, pero también que nos volvamos a reencontrar en el siguiente capítulo de Lecciones de la Biblia. Que Dios te bendiga.